Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Reciban un cordial y caluroso saludo de estos sus servidores. Quien les habla, Ivette Amel, y el hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como Él mismo les indicó a los apóstoles
antes de su partida a los cielos, les dijo que tuvieran presente las señales que se daban a su alrededor, que se fijaran en la higuera cuando florecía, que si esto pasaba era porque un cambio de estación se aproximaba. Así nosotros también debemos estar apercibidos acerca de las señales, de los cambios, de los tiempos que a nuestro alrededor se nos dan, para que discernamos el tiempo solemne que estamos viviendo. Pasemos entonces al desarrollo de las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Hola mis amigos. En el Sermón del Monte, en el capítulo 23 y 24 del libro de Mateo, abramos nuestras Biblias. Versículo 3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro Señor Jesucristo había dado instrucciones a su iglesia, a los apóstoles, para que miraran los tiempos que debían acontecer antes de su segunda venida. Él había dado ciertas analogías. Le decían: así como ustedes miran el cielo y cuando ven que se acercan nubarrones grises, pesados de agua, y suponen que va a llover, esas señales le están diciendo que viene lluvia. En el mundo espiritual, nuestro Señor Jesucristo ha dejado señales muy claras para que nosotros podamos entenderlas, de las señales que se cumplirían antes de su segunda venida. Pero no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo real, en la sociedad, en la naturaleza. De muchas señales podemos nosotros deducir que estamos ya en el tiempo del fin. Esta pregunta nos va a abrir este tema para que podamos comprender por qué nosotros, los adventistas del séptimo día, decimos, creemos y aceptamos que estamos en el tiempo del fin, mi querido. Este mundo no tiene mucho tiempo, no le queda mucho tiempo más, porque todas las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y ahora vamos a estudiarlas. La segunda pregunta dice: ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? En el mismo capítulo del libro de Mateo, en el versículo 36, dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El poner fechas para la segunda venida de Cristo no es un plan de Dios, ni tampoco se nos ha mostrado a nosotros que debemos saberlo. No está en nuestra potestad saberlo. Por eso, tengamos cuidado, mucho cuidado, con aquellos que aún siendo estudiantes de la Biblia, estudiantes de la profecía, van y ponen fechas. Que el Señor Jesucristo va a venir en tal año, en tal mes. Hay diferentes personas que son engañadas y engañan a los demás, creando una falsa expectativa. Porque al final, cuando llega esa fecha y no ocurre tal evento, todas las personas se desilusionan y abandonan la fe. Es muy importante que reconozcamos que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros que nadie sabe la fecha, no hay fecha. No podemos decir nosotros: el Señor me mostró, he llegado a un estudio, he estudiado perfectamente la profecía y puedo decir con total seguridad que Cristo vendrá en tal año, en el 2014, en el 2015, en el 2000, el año que sea. Pero sí podemos presuponer que las señales que están predichas se están cumpliendo. Y como se están cumpliendo, la venida de nuestro Señor Jesucristo sí está cerca, eso sí, es indudable. Pero tengamos mucho cuidado, porque el poner fechas es entrar en un terreno muy peligroso. La número 3 dice: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús?
En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. El verdadero Hijo de Dios no está en tinieblas para ignorar las señales que se nos es dada para que conozcamos cuándo el Señor está pronto a buscar a su iglesia. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo hace una clara diferencia de dos grupos de personas: los hijos de la luz, los hijos de Dios, y los hijos de las tinieblas. Esas personas sí pueden conjeturar y hablar lo que puedan y quieran sostener. Pero nosotros tenemos una sola autoridad de la que a nosotros nos pueda guiar con total certeza, que es la palabra de Dios. Los hijos de la luz solamente se van a guiar por la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios a nosotros, que es una lámpara que va a alumbrar nuestro camino hasta llegar a las mansiones del cielo, es una palabra que nunca se va a equivocar. Y a nosotros nos dice: tengamos cuidado, no pongamos fecha, no conocemos, pero sí debemos velar y orar para estar preparados para aquel día. La cuarta pregunta dice: ¿qué señales predijo Jesús? En Mateo capítulo 24, estuvimos recién leyendo el libro de Mateo, nuestro Señor Jesús nos habla de diferentes señales. Hay señales que son señales de la naturaleza. Hay señales que son de orden social. Señales que son del orden económico también. Y señales que son del orden espiritual. Y hay otras señales que son del orden moral. Es decir, tenemos un cúmulo de señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que abramos nuestros ojos y aprendamos a mirar espiritualmente la realidad. En el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 6 y 7, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mi querido, mi querida, muchas veces cuando sucede un gran terremoto o sucede una guerra, decimos: el Señor está a las puertas. Si bien es cierto, es una señal. No tenemos que tomarla fuera del contexto de todo lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a su iglesia en el Sermón del Monte. Porque realmente, y siendo honesto con la verdad y la historia, guerras hubo siempre. Y terremotos también. Ahora muchísimos más, pero siempre los hubo. Pestes también las hubo. Sin embargo, el cumplimiento de esto no es un determinante para saber que el Señor está a la puerta, pero sí es una información valiosa. Ustedes pueden imaginarse, estamos en el año 2014. Hace poco tiempo hubo una guerra en Europa, o casi, mejor dicho, no hubo una guerra, sino casi una guerra, un movimiento de guerra. Estoy ilustrando esto nada más, porque Rusia y Ucrania entraron en una fricción diplomática, un poco también tocando en la parte militar. Sin embargo, muchos adventistas dijeron: ya estamos a las puertas, mi querido, mi querida. El rumor de guerra
no es necesariamente una señal determinante. Imaginemos en el año 1914. No hubo rumores de guerra. Ahí comenzó realmente una guerra militar. Y el mundo estuvo al borde de una guerra, de una conflagración a nivel planetario. Fue la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo Jesús no vino. En la Segunda Guerra Mundial fue peor. Y hubo muchísimas personas que sostenían que Jesucristo iba a venir en esos años. Sin embargo, no vino. Podemos escuchar rumores de guerra. Y podemos escuchar rumores de pestes, y de terremotos, y tsunamis. Pero tengamos cuidado. No podemos interpretar las señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra a la luz de los noticieros, de la televisión, de la radio y de los periódicos. Porque si bien es cierto, alertan sobre diferentes conflictos, pero no es en sí mismo una señal que va a determinar que Jesucristo está a las puertas. Debemos ser cuidadosos, debemos velar y orar, para que junto con otras señales que las estaremos estudiando ahora, sí podemos decir que puede ser un condicionante muy importante de que Jesucristo viene pronto. Estimados amigos y amigas, les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Envíenos cualquier duda o inquietud que usted tenga, porque es nuestro deseo que usted también crezca en conocimiento y en sabiduría. Háganoslo saber y con gusto les estaremos respondiendo y realizando un programa con el tema en referencia. La quinta pregunta dice así: ¿qué condiciones sociales prevalecerían? Condiciones sociales muy tristes describe la palabra de Dios, demasiado preocupantes. El apóstol Santiago nos dice, busquemos en nuestra Biblia el libro de Santiago, capítulo 5, que dice lo siguiente con respecto a una realidad. Capítulo 5 de Santiago, versículo del 1 en adelante. Vamos ahora ricos. Él describe una situación al final del tiempo en que la opresión económica sería muy importante. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaños no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. La realidad que prevalecería al final del tiempo en el aspecto económico sería de una completa injusticia de parte de una élite, de un grupo de personas que dominarían tanto la economía como la política, solamente para beneficio propio y únicamente para oprimir al pobre y quitarle lo poco que tiene. Pero el clamor de ellos subiría hasta los oídos de nuestro gran Dios y serían tenidos porque se les haga justicia. Esa es una realidad, mi querido, mi querida, de la que hoy podemos asegurar es incontestable. Es una realidad en los 5 continentes. Cada vez más lo que llamamos hoy el nuevo orden mundial está llevando a un mundo donde el rico se va a hacer más rico y el pobre se va a hacer más pobre.
va a ser un mundo de una intolerancia, ya está llegando a serlo, donde la explotación, el robo, la opresión sería una moneda corriente al final del tiempo. Esa señal también es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque el mundo va caminando derechito hacia una realidad en que habría demasiadas injusticias sociales. Pero los hijos de Dios deberían estar preparados y también deberían confiar en Dios para ese día, el día malo. Amén. La pregunta número 6 dice, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? Esta pregunta es muy importante que nosotros, los cristianos, podamos conocer la respuesta también. Mi querido, mi querida, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos advierte a nosotros que para el fin del tiempo la naturaleza toda sería trastornada, que el orden social económico sería también trastornado, pero que también la condición moral de las personas se encontrarían en tal estado de que también sería una importante señal a tener en cuenta. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, que dice así. También debes saber esto, le escribe el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, que en los postreros días, al final del tiempo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Fíjense todas las características que habla el apóstol Pablo que tendría la gente al final del tiempo. Pero, sigo leyendo, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. El apóstol Pablo no está hablando de una clase de persona a lo que nosotros denominamos no religiosa, atea o del mundo. Está hablando de una calidad de persona, una descripción de personas que tendrán apariencia de piedad. Cuando uno va por la calle y mira, hay personas que no tienen apariencia de piedad porque no conocen la verdad. Pero los que conocen la verdad, los que aparentan una piedad, los que tendrían apariencia de piedad, tienen todas estas características que son realmente, mi querido, mi querida, lamentables, muy lamentables. Esa sería una de las condiciones por la cual la iglesia tendría que darse cuenta que dentro de la iglesia también tendría serios problemas, porque tendrían una apariencia de piedad, pero serían traidores, amadores de los deleites más que de Dios, impíos, infatuadores, en los postreros días. Por eso tenemos que tener en cuenta que también tiene que ver el estado moral en el mundo, pero en la iglesia también. O sea, hermano, que prácticamente todas las señales que Dios dijo de su segunda venida están prácticamente todas cumplidas. Hay cambios en la naturaleza, hay cambios sociales, hay cambios morales dentro de nuestras mismas iglesias. Todas están volviéndose mundanas, digámoslo así, las mismas iglesias. Ya no hay diferencia entre una persona que no conoce la verdad y el que la conoce. Son prácticamente todas iguales, todas están siguiendo como un mismo patrón. Exactamente, mi querida hermana. Mis amigos, la condición social de la iglesia tiene que ser revisada a la luz de la palabra de Dios, porque esa también sí sería una gran señal, una señal muy importante, que al final del tiempo nosotros debiéramos mirar también. La séptima pregunta dice, ¿qué ocurriría con la ciencia? El profeta Daniel nos dice a nosotros, busquemos en el libro de Daniel, capítulo 12, lo siguiente. Daniel
capítulo 12, versículo 4, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Generalmente, los lectores y los estudiosos de la Biblia han interpretado que este versículo se refiere, en primer lugar, al aumento de la ciencia como nosotros tenemos el concepto de ciencia, tecnología, avances científicos. El hombre ha llegado a la luna, el hombre tiene un completo dominio sobre la naturaleza por medio de sus invenciones ingeniosas, máquinas, en fin, la lista es innumerable. Y también puede ser aplicable, pero sería como una segunda acepción. La palabra ciencia, que sería aumentada al final del tiempo, a la que el profeta Daniel se refiere, es un término que abarca más específicamente a los estudiosos de las profecías. Vayamos al libro de Primera de Corintios, que también el apóstol Pablo habla de la palabra ciencia. En Primera de Corintios capítulo 13, que dice lo siguiente. Capítulo 13, versículo 2, y si tuviese profecía, dice el apóstol Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La ciencia al final del tiempo se aumentaría porque Dios otorgaría a su iglesia, a su pueblo, mayor conocimiento para que entendieran la palabra de Dios. Amén. Para que entendieran los misterios de Dios. El libro de Daniel durante siglos estuvo sellado, cerrado a la comprensión de los humanos. Pero llegado el tiempo del fin, este libro se desellaría, se abriría la mente. Podríamos comenzar a entender lo que significan las profecías de los capítulos 6, 7, 8, 9 de Daniel, capítulo 11 y 12, donde se nos enseña a nosotros lo que ocurriría al final del tiempo, pero sería para la generación del fin. ¿Por qué? Porque a ellos sí se les daría comprensión, se les aumentaría la ciencia, la forma de entender las profecías. Por eso a nosotros es indispensable estudiar la palabra de Dios, pedir la unción del Espíritu Santo, rogar por mayor comprensión de los misterios de Dios para que entendamos en qué tiempo estamos viviendo. La palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo. El autor intelectual es Dios mismo, el Espíritu Santo, que inspiró a mentes humanas consagradas, santificadas por Él. Pero también la haría entender a mentes consagradas y santificadas por Él para que entendieran qué es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos en su palabra. Y esos misterios, esa ciencia, es la que a nosotros nos da Dios al final del tiempo para que estemos preparados y no seamos tomados por sorpresa. La pregunta número 8 dice así: ¿qué señales astronómicas acaecerían? Mi querido, mi querida, muchas señales nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo por amor a su iglesia, para que no sea sorprendida y no sea engañada también. Hemos hablado que la naturaleza se trastornaría, que el orden social, económico, estaría gravemente dañado por el pecado, que la naturaleza de las personas sería muy egoísta, la maldad se multiplicaría por todas partes. Podemos fijarnos ahora que el mundo está llevando a que todas las personas tengan el mismo comportamiento de lo que en antaño fue Sodoma y Gomorra. El mundo quiere que este planeta, los dirigentes que están dirigiendo este mundo, quieren que este planeta se convierta en una Sodoma y Gomorra. La Biblia condena el pecado de la abominación, de la lujuria, como está descrito
en esas páginas del Génesis. Pero hoy el mundo no quiere entender de Dios, quiere caminar sin Dios, quiere desligarse de cualquier atadura moral para obedecer a sus bajos instintos. Por eso nosotros tenemos que prevalecer en medio de tanta iniquidad, confiando en la palabra de Dios, aunque sean muy pocos los que se pongan de parte de Dios. Este mundo también tiene que protagonizar ciertos eventos astronómicos. En el capítulo 24 de Mateo dice lo siguiente, el versículo 29. Mateo 24, 29. Sobre la pregunta que nos hace la hermana. Dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el año 1755 se lo conoce como el día oscuro, porque en ciertas partes del planeta, al mediodía, prácticamente entre las 11 y 12 del mediodía, donde debería brillar la luz del sol en condiciones óptimas, sobrevino una tremenda tiniebla sobre la tierra. Allí el sol se oscureció, dejó de alumbrar. Después, en el año 1780, la luna tomó un color rojo como si fuera que estuviera ensangrentada, hecho desconocido hasta el momento. Y en el año 1833 se produjo una caída de estrellas tan profusa, tan abundante, que el mundo realmente se vio iluminado. Fue por la noche, como si fuera de día. Se cuenta que mucha gente se suicidó por temor, gritando en las calles que decían que Jesucristo iba a venir. Estaba viniendo y no estaban preparadas por el terror que produjo esas señales en esos tiempos. Mi querido, mi querida, el Señor a nosotros nos ofrece seguridad y paz en estos días si somos sus hijos, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hacemos paces con Él, pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos y le rogamos que el Espíritu Santo nos pueda transformar a la imagen de Cristo, el único modelo del cual nosotros, según la palabra de Dios, podemos imitar. Amén. No hay otro modelo. Y al final del tiempo se produciría tantos cambios en diferentes órdenes que solamente aquellos que hayan contemplado a Dios por medio de la fe, a través del estudio de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, podrán estar firmes para la prueba que se nos avecina. La número 9 dice así: ¿qué señales dio Dios a su iglesia con respecto a su segunda venida? Esta es una de las preguntas que a mí más me dejan intrigado, con muchos interrogantes, mis queridos. La sierva del Señor, la hermana White, habla con respecto a un estado de la iglesia. Hemos hablado de diferentes aspectos de las señales, de la naturaleza, de la condición moral, de la condición socioeconómica del mundo, de la condición hasta incluso de la naturaleza en el aspecto cósmico. Es decir, todas esas señales se están cumpliendo, pero la que más a nosotros debiera preocuparnos es la condición de la iglesia, del pueblo de Dios, de ese remanente que tiene que prepararse. En el libro Testimonio para los Ministros, vamos a leer una cita interesante, mis queridos. Leo Testimonio para los Ministros, página 452. Exhorto a los ministros que han estado manejando la palabra de Dios: sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Pregunto a los que han estado escuchando las verdades desde el púlpito:
¿Cuáles son vuestros sentimientos al anticipar ese gran día? Cada uno de vosotros tiene un interés individual, personal, en ese día, el día del fin. Estad seguros de que Dios no será burlado con pretensiones. ¿Os habéis puesto el vestido de bodas? Mi querido, mis queridas, nos hemos arreglado para no presentarnos con nuestras vestiduras sucias delante de un Dios santo. ¿O nos hemos puesto el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo, que hemos aceptado por fe para ser presentados ante Dios? Oímos ahora acerca de terremotos en diversos lugares, incendios, tempestades, desastres por tierra y mar, pestilencias, hambres. ¿Qué peso tienen esas señales para nosotros? Este es solamente el comienzo de lo que ha de acontecer. La descripción del día de Dios se nos da por medio de Juan el Revelador. El clamor de los millares aterrorizados fue percibido por el oído de Juan. El gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? El apóstol mismo estaba aterrado y abrumado. Si han de acontecer tales escenas, si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y la lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Ahí, la seguridad de la iglesia de Dios, los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra, para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El ángel poderoso se lo ve ascendiendo desde el este, desde el nacimiento del sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. Mi querido, al final del tiempo hay un ángel. Esto también está descrito por Ezequiel capítulo 8 y 9, donde tiene una comisión de sellar, separar al pueblo de Dios. Porque viene destrucción, pero el pueblo de Dios no puede pasar y sobrevivir ese gran día si no tiene el sello de Dios para que lo proteja. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o la inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de su ángel más encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esta obra sea realizada y hasta que él ordene que los deje libre a los 4 vientos. Aquellos cuyas manos no están limpias, y esto a nosotros nos habla del pueblo de Dios, a los adventistas del séptimo día y a todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Dice así: aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupen la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y anhelosamente que lo que esperan la mañana, estarán en el número de los que son sellados. La condición de la iglesia, mi querido, mi querida, tiene que ser una condición muy, muy especial de sus integrantes para presentarse delante de Dios. Mi querido, yo no conozco tu corazón, tú no conoces el mío, pero una cosa sí te puedo decir: Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro amanecer, nuestro despertar, nuestro levantarse, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos.
Y Él sí lleva anotado en un libro todo lo que nosotros hacemos. Y Él sabe si realmente lo buscamos de corazón o si ignoramos completamente su llamado de misericordia. Pero de acuerdo a lo que nosotros decidamos, será dada una orden. Sella séllalo a Él, o pásalo por alto. Porque Él no ha querido prepararse, Él no ha aceptado el llamado de atención. Hay otra cita que también quisiera compartirla con ustedes sobre este tema. La cita está en Maranata, el Señor viene, en la página 165. Esta cita, mi querido, dice así con respecto a un tema que todavía no hemos tocado y que es el espiritismo, que resurgiría al final del tiempo. Eso lo vamos a tocar en un programa próximo con más detalle, pero quiero compartirle también un estado real dentro de la iglesia, que dice así: los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras: escrito está. Amén. Así dice el Señor. Jehová lo ha dicho, está escrito. Es la única manera de poder hacer frente a todas las acechanzas y a todas las tentaciones y a todos los postulados e ideas que no se conforman a la palabra. No podemos entrar a negociar, no podemos entrar a conversar siquiera con personas que sostengan puntos diferentes de doctrina para hacernos creer de que ellos son poseedores de la verdad. Si no se conforman, aún así dice Jehová. Satanás puede hoy citar las Sagradas Escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ella para sostener sus engaños. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Mi querido, mi querida, me ha tocado también a mí en forma personal conocer a personas sinceras, conversar con ellos y me dicen: hermano Gerardo, yo busco a Dios, quiero servir a Dios. Pero cuando se entabla esta conversación y le pregunto: ¿pero usted quiere seguir a Dios de verdad? ¿Por qué no acepta la palabra de Dios como la única autoridad? Entonces me dan la clásica respuesta: pero hermano, es que el pastor me enseñó así, el pastor dice así, el pastor dice así, y no tengo nada contra los pastores. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos poner nuestra confianza en brazo humano, porque un pastor, un anciano o quien fuere es humano y puede equivocarse. Pero la única que nunca se equivoca es la palabra de Dios. Amén. Si tú vas a seguir las enseñanzas de Cristo, debes estudiarlas personalmente, orar a Dios personalmente, arrodillarte en tu privacidad y pedirle al Espíritu Santo que Él te abra la mente, te haga ver espiritualmente, que Él lo hará ciertamente si tú se lo pides con sinceridad de corazón. Y los secretos revelados en la palabra de Dios para unos te serán revelados a ti, porque tú buscas a Dios con sinceridad de corazón. Si un pastor, un hermano, una hermana o un amigo te sostiene puntos de doctrina que no se conforman a la sana doctrina, desconfía de ellos para comenzar. Que sea la Biblia y únicamente la Biblia la que pueda dirimir, tanto en punto de doctrina, de fe y práctica. Amén. O sea, hermano, que la Biblia está por sobre cualquier libro, por sobre cualquier manual de iglesia y por sobre cualquier invención que los hombres quieran hacer. Así es, mi querida hermana Ivette. La palabra de Dios al final del tiempo, en los cristianos verdaderos, y hago mención de esto, porque hay cristianos que no son verdaderos,
La palabra de Dios nos lo dice. Tenemos el trigo y la cizaña en el templo, en la iglesia, en el grupo. Tenemos el trigo y la cizaña, están allí. Pero el cristiano verdadero siempre va a someterse a la palabra de Dios únicamente. Y tú, hermana, dijiste recién una palabra que quisiera también recalcar. En este último tiempo en el mundo adventista, y lo digo con mucho pesar y respeto, pero en los años que llevo de adventista, a Dios gracias, más de 30 años que llevo de adventista, siempre en mis años de juventud, cuando era jovencito, se sostenía que la única autoridad de regla y fe era la palabra de Dios. Pero en estos últimos años se ha levantado otra autoridad que no solamente contraría a la palabra de Dios, sino que se es puesta por sobre la palabra de Dios. Y quiero que lo reflexiones bien, porque esa autoridad puede ser muy importante en las decisiones que tú tomes. Me refiero al manual de iglesia. Hoy en día, mi querido, mi querida, hay hermanos adventistas que son desfraternizados, que son separados de la iglesia. ¿Y saben por qué? No porque se les haya aprobado un pecado censurable, sino porque han decidido aceptar la palabra y únicamente la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. Ellos no se someten a una autoridad humana, pero el último manual de iglesia sí lo dice. El que no se someta a los líderes no puede ser adventista del séptimo día. Eso no es bíblico. Bíblico no lo es. Tiene otro origen, seguro, pero la palabra de Dios dice que solamente a Dios podemos obedecer. Solamente en Él podemos tener esperanza. Y solamente a Él podemos ir. No podemos conformarnos a fábulas, a engaños y a conjeturas de abajo, de este mundo. Por eso, mi querido, mi querida, los verdaderos adventistas, y yo amo esta iglesia adventista, y este es un ministerio de apoyo a la iglesia adventista, pero la iglesia adventista que es fiel a la palabra de Dios, porque esa fidelidad a la palabra de Dios es la que la mantendrá esta iglesia, a este pueblo de Dios firme hasta el día del fin. Amén. Porque los que hoy sostienen otra cosa, cuando venga la prueba, que pronto lo vendrá, mi querido, mi querida, cuando venga esa prueba, tus ojos mismos lo verán, se irán, no soportarán la presión, no soportarán la turbulencia de saber que están perseguidos, que están rechazados, pero el que haya afirmado su esperanza en la palabra de Dios, sí tendrá fuerza, porque en Jehová puso su confianza. Estudia la palabra de Dios, examina la palabra de Dios, ora por más conocimiento, pídele a Dios el espíritu de arrepentimiento y de humillación, pídele un espíritu de humildad y Dios te lo concederá. Hagamos paces con Dios, porque al final del tiempo solamente se sostendrán aquellos que hayan estudiado la palabra de Dios, lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y Dios los tendrá por dignos para darle la recompensa eterna. Amén. La 10ª y última pregunta dice así: ¿por qué es importante que conozcamos estas señales junto con las otras? Mi querido, mi querida, nosotros hemos hablado durante todo este programa sobre diferentes señales, de diferentes órdenes. Podemos tomarlas separadas y quitarle el valor profético que tienen. Guerras hubo siempre, terremotos hubo siempre, manifestaciones de la naturaleza hubo siempre también. Pestes, hambre, hubo siempre. Pero todo esto junto, en una sola generación, no hubo siempre. Al final del tiempo, todas estas características, estas señales estarían puestas como señal en conjunto para que nosotros tengamos muy claro que los tiempos de Dios están por cumplirse. Y sabemos que estos tiempos son hoy.
mi querido, mi querida, hoy se están cumpliendo todas estas profecías. Déjenme compartirlo con ustedes también lo que la sierva del Señor dice en el libro Maranata que estuvimos leyendo en la página 201. Dice así: la hermana Juárez menciona que la iglesia está a punto de caer, pero no caerá. Pero Sión dijo, me dijo Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Podemos decir que no. Pero sin embargo Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todos los demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, son zarandeados. Y ella habla de pecadores que hay en Sión. Hermanos, no creamos que porque estamos en la iglesia adventista estamos libres de pecado. Al contrario, tenemos una gran responsabilidad ante Dios por la luz que tenemos, porque conocemos los tiempos cuando el mundo, la gente de afuera no lo conoce, y Dios nos hace responsables de esa luz. Si la tenemos, debíamos haber estudiado. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaños en sus bocas, los miembros del pueblo remanente, que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Tremenda cita. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Me ha tocado escuchar ciertos hermanos que decían, vámonos de la iglesia porque en la iglesia hay una apostasía tremenda. La iglesia apostatado ya es increíble. Mi querido, mi querida, ten mucho cuidado con lo que dices. En la iglesia hay apostasía, pero la iglesia no ha apostatado. Todavía sigue siendo el pueblo de Dios y lo seguirá siendo hasta el fin. Porque este pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, por más que esté completamente llena de gente que no ama a Dios y una mínima minoría que siente dolor por la realidad, tiene que ser probado, zarandeado, porque Dios se ocupará de sacar a todos los que no sirven, quitarlos, que molestan, y pondrá gente consagrada para dar el último y fuerte pregón al mundo. Amén. ¿Existe apostasía en la iglesia? Sí, y mucha. Pero la iglesia no ha apostatado. La iglesia de Dios en sus doctrinas sigue siendo pura. Todavía. Mientras que la iglesia no se pronuncie como conferencia general, con todos sus representantes de todo el mundo, y de viva voz diga, nosotros en sus expresiones hemos rechazado tal punto de la Biblia, entonces sí podemos decir que la iglesia ha apostatado. Pero hasta el día de hoy, mi querido, mi querida, la iglesia sigue siendo el pueblo de Dios. Tienes que seguir reuniéndote. Reúnete. No es necesario que te reúnas con los pecadores dentro de la iglesia, ni que establezcas amistad con ellos. Pero sigue reuniéndote. Dios juntará a los suyos. Dios se encargará. Y es ahí, hermano, donde nosotros debemos creer. Debemos creer que Dios tomará las riendas del control de su pueblo en la persona del Espíritu Santo. Debemos creer. Debemos estar seguros que Dios sí es un Dios que cumple su promesa. Y esta también la cumplirá. Sigo leyendo.
Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, de que en la iglesia hay demasiada apostasía y tienen que irse, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Me siento animada y gozosa al comprender que el Dios de Israel todavía está guiando a su pueblo y que permanecerá a su lado incluso hasta el fin. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. La iglesia, que está por entrar en su más severo conflicto, será el objeto más querido para Dios en la tierra. Satanás arrojará todo vituperio, ofensa posible sobre los escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar con sus invenciones y falsedades satánicas. Pero exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, Cristo, nuestro representante y nuestra cabeza, cerrará su corazón o retirará su mano o dejará de cumplir su promesa. No, nunca, nunca. Mi querido, mi querida, esta iglesia tiene serios problemas. La iglesia que nosotros amamos y es el pueblo de Dios tiene muy serios problemas ante Dios. Pero no es la solución que nosotros nos vayamos, no asistamos más a la iglesia adventista, no quedamos y hagamos, como decimos, rancho aparte, campamento lejos. No queremos juntarnos, no, mi querido. Porque el trigo y la cizaña te seguirá donde tú quieras que vaya. ¿Tú crees que eres trigo? Satanás te pondrá una cizaña al lado, a donde estés. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros que debemos permanecer en la iglesia, creer en las promesas de Dios. Y cuando me refiero, mis queridos, a la iglesia, no me estoy refiriendo específicamente al templo. Podemos reunirnos en las casas, podemos reunirnos en otro lugar, pero los verdaderos hijos de Dios deben seguir congregándose todos los sábados y esperar las promesas de Dios. No entendamos que iglesia es un templo, un edificio, con comodidades, banco para 200, 300 personas. Eso es la iglesia, no, mi querido. Eso es un edificio. La iglesia verdadera eres tú, si aceptas a Cristo. Soy yo, mis hermanos, y todos aquellos que tienen una fe verdadera en la palabra de Dios y en la verdad presente. Esa es la iglesia, y Dios juntará a su debido momento a todos y le dará a todos un mismo sentir. Cuando venga la prueba, Dios quitará a esos que hoy te están diciendo, mi querido y mi querida, tú eres fanático, tú eres una persona que eres divisionista, alarmista y tantos adjetivos que se nos dicen aquellos adventistas que queremos predicar la verdad presente. Somos llamados de todos, menos buenos de todos, mi querido. Pero debemos confiar en Dios, que Él, cuando venga la prueba, vas a tú buscar en la iglesia a esas personas. Ellos ya no van a estar. Te puedo asegurar que ellos no van a estar. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dijo. El pueblo de Dios debe ser zarandeado, debe ser cribado, debe ser sometido a una prueba de las aflicciones, de las cuales esos que hoy están mirando al líder religioso, a escritos no inspirados como única autoridad, que tienen costumbres que van en contra de la sana doctrina, Dios se encargará de sacarlos de las filas del pueblo de Dios y traerá a otros de afuera que hayan entendido el verdadero mensaje para ocupar su lugar. Eso es una promesa de Dios, mi querido. No lo digo yo, ni nosotros. Dios lo ha prometido. Y te puedo asegurar, mi querido, Dios lo cumplirá. Amén. Por eso deseo y deseamos que tú puedas participar también de una bendita esperanza, de mirar las señales que Dios nos da, aceptar a Cristo como tu Salvador, prepararte para cuando venga el día de la prueba, tú puedas decir,
alabado sea Dios. Quiero lavar mis ropas inmundas, mi pecado, lavarlo en la sangre del Cordero. Amén. Y dar a otro el mensaje. Así como me lo han dado a mí, darlo a otro. Porque esa es la esencia del mensajero. Recibir la buena nueva y compartirla. Que Dios te bendiga, mi querido. Que Dios te bendiga, mi querida. Y mis amigos ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico por cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan. Que todos esos interrogantes nosotros se los contestaremos. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo en esta oportunidad. Que el Señor los bendiga y los guarde, los guíe también para que ustedes puedan crecer y estudiar cada día más la palabra de Dios, estar más tiempo con Él, que su compañía es muy placentera y de muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Amén.